Este es un super software para cambiar la ubicación GPS de tus dispositivos en un instante. Y sí, lo mejor con tan solo un clic. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, a una excelente recomendación, a un excelente y magnífico aporte informático, porque no sé si te ha llegado a suceder que necesitas burlar al sistema y cambiar la ubicación GPS de tus dispositivos móviles, llámese porque quieres utilizar lo que es un juego ahí, por ejemplo PUT, por ejemplo ahí lo que es el Pokémon Go, básicamente cambiar la ubicación GPS en esta clase de juegos. Y no solamente esto, sino por ejemplo también mandar la ubicación real, por ejemplo ahí la ubicación en tiempo real ahí de WhatsApp, y obviamente hacer unos pequeños, pues ahí burlar a tus amigos, ahí llámese para cualquier objetivo que quieras cambiar la ubicación GPS de tus dispositivos. Y bueno, el día de hoy te presento una sensacional herramienta, y estoy hablando nada más y nada menos que de iMyPhone Any2, que es una excelente herramienta que te permite cambiar la ubicación GPS de tus dispositivos iPhone o iPad en las diferentes versiones de iOS. Tal cual te permite cambiar de manera elemental. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo de Pokémon Go, cambiar la ubicación en tiempo real, pero también en aplicaciones como por ejemplo WhatsApp, o en otras en las cuales te permite, pues eso, enviar la ubicación en tiempo real, cambiarla de manera elemental a cualquier parte del mundo, y obviamente de manera magnífico y elemental planificar tu propia ruta. Así es que vamos ya directamente, vámonos a dejarnos de tanta paja, porque claro que sí, ya tengo aquí tal cual el programa iMyPhone Any2, y los enlaces van a estar, obviamente, enlaces van a estar abajo en la descripción, ya tal cual aquí te lo dice. Personaliza tu ubicación en tiempo real y diseña una ruta tal cual lo prefieras. Comenzamos acá tal cual, así es que voy a directamente grabar con el dispositivo iOS para que lo vean. Obviamente vamos a hacerlo de manera profesional. Voy a conectar ahí tal cual lo que es el dispositivo, y obviamente voy a estar grabando pantalla. Si es que, vale, pues tal cual ya estoy compartiendo pantalla de mi dispositivo iOS, y obviamente no es mi ubicación totalmente real, porque obviamente no quiero que ahí sepan mi ubicación en tiempo real, pero tal cual ya lo he cambiado acá. Justamente me denomina aquí Tultitlán Mariano Escobedo, y si puedes ver obviamente en el dispositivo, pues mira, también la ubicación del clima me lo localiza ahí Tultitlán de Mariano Escobedo, que prácticamente no sé dónde es, Ecatepec de Morelos. Ahora bien, quiero que vean que obviamente la interfaz del programa muy fácil, muy sencilla, a lo que se centra. Obviamente debe de estar conectado ahí el dispositivo, como he dicho, únicamente centrado para lo que son ciertos juegos, como por ejemplo el Pokémon Go, para ir directamente trolear a alguien ahí en el WhatsApp, enviar ubicaciones ahí en tiempo real, cualquier objetivo que se te venga a la mente. Así es que directamente tenemos aquí algunos de los ajustes predeterminados de lo que es este programa. Y mira, simplemente a lo que se centra. Obviamente hay que ser descriptivos en cuanto a esto. Voy a darle directamente acá clic en esta parte. La fuente aquí está. Alguno me lo dice aquí tal cual lo que es tal cual la ubicación en estos momentos. Que obvio, como he dicho, esta no es mi ubicación en tiempo real porque lo he modificado. Pero mira, yo por ejemplo, si me quiero mover, imaginemos que me quiero mover, llamémoslo así, a este estado, a Chihuahua, pues simplemente selecciono acá, le doy acá en mover, le doy directamente aquí en mover. Y mira, ya me he trasladado directamente, pues claro que sí, aquí a lo que es Chihuahua. Yo por ejemplo voy a abrir lo que es el WhatsApp. Vamos a ver que estoy abriendo por ejemplo el WhatsApp, y voy a mandarle un mensaje a este bro. Por ejemplo, yo le voy a compartir lo que es la ubicación, mi ubicación en tiempo real. Vamos a ver que me la está denominando ahí en una parte que está totalmente muy rocosa. Prácticamente es una parte que mejor voy a cambiarla, porque obviamente esta parte no es prácticamente una zona pues donde pueda haber, pues básicamente voy a moverme acá porque este bro es de Phoenix. Vamos a movernos por ejemplo aquí a Central City, vamos a movernos por acá, le vamos a dar clic aquí, le vamos a dar compartir la ubicación en tiempo real de por ejemplo 1 hora, 8 horas, yo que sé, se la damos ahí. Por ejemplo podemos trolearlo fácilmente. Así es que mira, ahí tal cual lo tenemos de manera sensacional, pues obviamente compartiendo lo que es la ubicación en tiempo real, moviéndote, y esto sin duda es elemental para cualquier propósito. Simplemente hay que echarse a la mente para qué utilizarías esto de cambiar la ubicación en tiempo real, no solamente para trolear. Yo por ejemplo lo estoy utilizando para trolear aquí en lo que es la aplicación. Y ahora, por ejemplo, si yo me quiero trasladar de un lugar a otro, imaginemos que yo quiero andar pues manejando o moviéndome aquí en bicicleta, yo que sé, de por ejemplo Phoenix a lo que es Mesa. Por ejemplo, yo le puedo establecer de una ruta a otra. Yo puedo establecer de un punto aquí a, por ejemplo, un punto acá. Puedo andar en bicicleta, puedo andar en un vehículo
a una distancia promedio, a una velocidad promedio. Aquí uno lo puede configurar. Pues mira, ya por ejemplo aquí me lo dice predeterminadamente, lo doy acá en mover. Y mira, aquí me establece lo que es una ruta. Ahora sí podemos observar que una vez establecido lo que es la ruta, ya comenzamos ahí tal cual, pues en efecto a poder movernos. Aquí termina en poder recibir la información. Mira, ahí tal cual. Vamos a observar que por ejemplo me empiezo a mover acá en alguna de las calles, aquí en la 15, en la Avenue. Por ejemplo, aquí podemos movernos de manera sensacional y establecer los puntos y las rutas para de esta manera, pues obviamente burlar a alguna persona ahí, engañar al sistema. Así es que esto obviamente utilízalo con fines controlados, únicamente, pues como he dicho, a echar tu imaginación para qué utilizarías esto. Yo me puedo mover de Phoenix a Mesa, así es que mira, ahí lo tendría de manera elemental. Obviamente esto va magnífico al compartirlo con otro bro. Imaginemos que por ejemplo yo ya no quiero esto, voy a parar directamente, le voy a mandar a otro bro. Yo quiero trasladarme a otra parte, no me quiero estancar únicamente con Estados Unidos, me quiero ir directamente hasta, por ejemplo, vamos a ver, me quiero manejar acá, por ejemplo, en Hungría. Así es que mira, tal cual, me voy a estancar aquí en Budapest. Pues vamos a observar que, por ejemplo, yo quiero que, por ejemplo, se enteren de que yo estoy acá. Pues mira, acá me voy a mover, le voy a dar directamente acá, me voy a mover por acá. Vamos a observar que, por ejemplo, si yo le doy mi ubicación, por ejemplo, en tiempo real, no solamente ubicación, sino, por ejemplo, vamos a establecerle 8 horas y vamos a escribirle, por ejemplo, acá. Ahí vamos a darle, por ejemplo, ahí. Vamos a observar que en efecto debe de ubicarme aquí, por ejemplo, en Budapest. Y mira, tal cual estoy allí en una de esas calles excéntricas allá en Europa. Ya, entonces, con esto me puedo trasladar, de hecho, en 4 puntos. No solamente me quedo estancado esto, me puedo trasladar en 4 puntos, por ejemplo, hasta acá. Por ejemplo, me puedo trasladar a Hungría y yo qué sé, me puedo trasladar nuevamente por aquí. Vamos a observar, son 4 puntos trasladándonos ahí, por ejemplo, a una velocidad promedio. Pues claro que sí, ahí está velocidad promedio. Vamos a observar la distancia, vamos a darle acá en mover. Y mira, vamos a movernos de una manera tan rápida que, como he dicho, en juegos sensacionales como Pokémon Go, pues mira, lo podemos ver de manera sensacional, lo podemos ver ahí, utilizarlo para recoger toda clase, pues claro que sí, de Pokémones. Yo casi no lo utilizo, ya casi no utilizo Pokémon Go, pero mira, te puede ser de mucha utilidad, como he dicho, para WhatsApp, para las redes sociales. Ahí te puedes trasladar de manera magnífica y obviamente pues de manera sensacional. Ahí estoy viendo cómo estoy trasladándome, me he trasladado directamente a Budapest, puedo engañar al sistema. Como he dicho, aquí lo tenemos de manera pues sensacional. Aquí por ejemplo estaríamos observando, pues claro que sí, alguna de las ubicaciones. Aquí por ejemplo el historial de cambios que le has hecho, por ejemplo aquí también aún se está moviendo. Si yo quiero modificar algo, pues hay que parar esto, es importante destacar eso. Así es que mira, tendríamos por ejemplo el historial. Aquí, por ejemplo, tus favoritos, las etiquetas, o sea, puedes cambiar básicamente tu ubicación de manera sensacional. Así es que ya con esto estaría finalizando lo que es este video. Es muy importante que consultes los enlaces abajo en la descripción. Yo, por ejemplo, me voy a cambiar, por ejemplo, a una ubicación acá, por ejemplo, en China. Aquí vamos a estar aplicando el mismo método. Básico, sencillo. Acá le doy acá en mover, lo tengo de manera sensacional. Puedo establecer, como he dicho, varias de las rutas, no hay problema. De hecho puede ser ubicación en tiempo real, pero también la ubicación ahí actual. Acá directamente lo aplicamos y mira, ahí lo tendríamos de manera sensacional. Mira, lo tendríamos de manera sensacional, elemental. Y ya, por ejemplo, como he dicho, puedes establecer rutas a partir de un establecimiento a partir de 4 puntos, de 2 puntos. Ahí lo tendríamos de manera, como he dicho, sensacional. Así es que obviamente los enlaces van a estar abajo en la descripción. Esta herramienta es totalmente free. Hay una suscripción premium que obviamente entérate directamente en el enlace abajo en la descripción para que conozcas, sí, claro que sí, cómo obtener pues obviamente licencias totalmente free y también un 66% de descuento en lo que es esta indispensable herramienta para cambiar lo que es la ubicación GPS. Me despido, nos vemos como siempre, hasta la próxima. Master Tutus fuera, sí, peace out.